la concurrencia y la buena disposición para contestar todas las preguntas. Como ustedes pueden observar, el tema de la litigiosidad ha campeado en este Salón Azul de forma persistente. Y yo creo que realmente hoy y esta noche hemos avanzado mucho en el tema. Me parece que hay cosas que se dijeron muy importantes, este tema de que hay una especie de pari passu material, esta idea de que el monto que va a percibir el bonista reestructurado en relación con el que percibe el tenedor del bono no reestructurado, al final tiene una paridad, yo creo que también nos da una enorme tranquilidad en cualquier planteo del pari passu. Pero yo creo en definitiva que la madre de todos los males está en la ley Cerrojo. A mí me da la impresión que la ley Cerrojo tuvo una virtualidad importante para llegar al 93%, pero que, digamos, lo que realmente nos saca de toda litigiosidad es la derogación lisa y llana de la ley Cerrojo. ¿Por qué? Uno cuando lee la ley, lee cosas que son increíbles, ¿no? El artículo 3º de la ley prohíbese al Estado Nacional efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada, pero el artículo 4º, obligaba a realizar los actos administrativos para retirar de cotización de toda la bolsa y mercado de valores nacionales y extranjeros los bonos a que se refiere el artículo anterior. O sea que la verdad que era una situación, digamos, muy compleja, y yo creo que esta es la fuente de todas las demandas judiciales futuras que pudiera haber. Si nosotros, digamos, y creo que a mí, si ustedes me preguntan, para mí lo más importante de este paquete de leyes en cuanto a la seguridad jurídica de la Argentina en el futuro de la litigiosidad es derogar la ley Cerrojo. Los bonistas que queden, esta es mi opinión, los bonistas que queden dando vueltas por ahí, se presentarán a la ventana del Estado argentino como cualquier acreedor argentino de una obra pública, de un servicio. Digamos, creo que, me parece que en eso yo por lo menos quiero aportar mi visión del tema. Creo que la litigiosidad realmente queda reducida, digamos, no solamente en términos cuantitativos, sino en términos de peligrosidad. Es una litigiosidad que la podrá afrontar el Estado argentino con su propio patrimonio. El Estado responde por las deudas que genera en todo sentido, desde un accidente, de una mala praxis en un hospital público hasta una deuda de proveedores o hasta este tipo de deudas con su patrimonio, como naturalmente indica el derecho administrativo más elemental. Así que me parece que, digamos, por eso digo, soy un entusiasta de la derogación de la ley Cerrojo. Por supuesto, la otra discusión vendrá después. Coincido yo con Perotti en ese sentido, también coincido con el ministro. Después nos sentaremos a discutir que una vez que estemos liberados del cepo con capacidad de endeudamiento, si nos endeudamos, cómo nos endeudamos, para qué nos endeudamos, y no volver a la locura del endeudamiento masivo, digamos, que también es otra forma de colonización que la Argentina ha sufrido históricamente. Por eso quería hacer este aporte y digo, me parece muy bien lo que decía el procurador. Por estas situaciones la litigiosidad es muy baja y digo, no solamente es baja en cantidad, sino es baja en calidad. Serán demandas por suma de dinero que tendrá que afrontar la Argentina como afronta cualquier otro tipo de deuda. Nada más. Gracias, senador. ¿Algún comentario? No, solo un comentario. Gracias, senador, por su comentario. Esto está aprobado, lo que usted sospecha está aprobado judicialmente, ¿no? Que la ley Cerrojo fue una invitación a la litigiosidad. Mi única reflexión adicional es que en lo que estamos discutiendo y en lo que va a ser sometido al trabajo y eventualmente la votación de los señores senadores es una propuesta que queda abierta, ¿no? O sea, no solamente eliminamos la ley Cerrojo anterior, sino que es el anti-Cerrojo hacia adelante, con la idea de que de a poco vayan entrando los que hasta ahora no lo hacían. Por eso nosotros decíamos al principio que uno de los que hasta ahora no aceptaba, que tuvo la estrategia más fuerte de litigiosidad procesal, que
ayer aceptara venir con 150 bonistas y tomara la oferta también es una indicación de que los acreedores van entendiendo esta misma lógica que usted planteó, ¿no? Así que sí, celebro sus comentarios y los comparto plenamente. Senador País. Les aclaro para su tranquilidad que está el senador y ya no tenemos más oradores. País. No me cambie el apellido. También País. No me cambie el apellido. Ministro, es para hacer una pregunta puntualmente, en principio, al Procurador del Tesoro y en segundo término, en forma subsidiaria a usted. Pero antes quería hacer una acotación. Yo no comparto algunas expresiones sobre la ley Cerrojo. Creo que fueron los instrumentos legales, la primera ley Cerrojo y su modificatoria, que nos permitió alcanzar el 91,7% de la deuda en términos altamente ventajosos. Mire lo que hubiera sido tener que lidiar contra el 100% de esa deuda. Así que yo creo que cada instrumento se debe explicar en su tiempo y en su momento histórico. Así que tenemos que verlo, porque este Congreso sancionó esas leyes con las mayorías que las sancionó y con la voluntad política que se sancionaron. Es decir, no son actos aberrantes, sino por el contrario, tienen una explicación y tuvieron una consecuencia beneficiosa para la Argentina. Más allá de los que no quisieron entrar, no entraron, y de su opción que determinó estos juicios. En segundo aspecto, yo quería decirle, ministro, que esto es una ley compleja. Y de ahí en más, por eso ha cambiado en el abordaje de la mayoría de los legisladores, y creo de la oposición y del oficialismo, diferentes interrogantes sobre los instrumentos, sobre los acuerdos. Es decir, no estamos refinanciando nada, estamos pagándole a algunos y tomando una deuda para poder pagarle a esos. Son acuerdos cancelatorios, son acuerdos de pago, son transacciones, son aspectos eminentemente litigiosos que han sido instrumentados por funcionarios de su cartera y por abogados contratados por la República Argentina. Y acá viene la cuestión que nos está dando vuelta a todos y que reclamamos y que entendemos que adolece incluso los antecedentes que han sido remitidos a la Cámara de Diputados, y lo estamos reclamando, porque queremos escuchar a los responsables técnicos, económicos y jurídicos de estos instrumentos, porque nuestra ley nos piden que los aprobemos. Si no nos puede dar certezas y análisis jurídicos, el Procurador del Tesoro tendrán que venir los abogados que intervinieron directamente, pero nosotros necesitamos esos instrumentos acá para someterlos al análisis, porque se nos está pidiendo que los aprobemos, no que directamente habilitemos un endeudamiento, sino que el Congreso de la Nación diga esto está bien. Y para decir esto está bien, nosotros queremos los dictámenes que nos permitan al menos tener la información adecuada, evaluarla y poder sostener si está bien o está mal. Venir sin dictámenes, incluso yo entiendo que se está violando la ley 12.954. El Procurador del Tesoro no es cualquier abogado, tiene jerarquía de ministro. Es más, él debe necesariamente dictaminar en las leyes de trascendencia económica. Fíjese lo que dice el artículo 7. Si la Dirección General, bajo el ordenamiento del Procurador del Tesoro, podrá actuar como oficina técnica de derecho administrativo y de lo contencioso del Estado. Y acá no le da la potestad, sino que directamente lo hace imperativamente. Se expedirá sobre todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias. Esta es una norma de absoluta trascendencia. Y además está interviniendo y nos pide que aprobemos instrumentos que es de la órbita del Procurador del Tesoro. Ya desde la época de Duhalde, inclusive se le encomendó al Procurador del Tesoro la primera representación de los primeros juicios que tuvimos los argentinos como producto del no pago de la deuda externa. Entonces, esto es el primer aspecto, es decir, el informe jurídico, técnico, necesario, indubitadamente, para poder decirle sí o no a estos acuerdos. Y el segundo, estos acuerdos tienen contenido económico. También queremos, más allá del tipo y canalización de la oferta, y que ha sido instrumentado bajo la supervisión de funcionarios de su ministerio, acuerdo por acuerdo, el análisis técnico económico, diciendo cuánto era el monto de la deuda original, cuánto es el monto de la deuda con los intereses, cuánto es el monto con los bonitorios, cuánto es el monto de la quita, y en los términos que podamos llegar a ese acuerdo para que justamente uno a uno los que aprobemos y eventualmente los otros que no aprobemos, pero que también la ley está contemplando para su futura intervención,
podamos nosotros al menos evaluar, merituar y fundamentalmente poder emitir nuestra opinión, los que estén a favor o aún los que estén en contra, fundada de este proyecto tan trascendente e importante. Es decir, dos aspectos. Primero, el del Procurador del Tesoro. Si no podemos conseguir ese dictamen, a lo mejor hasta tendrán que venir los abogados de Nueva York. Nosotros queremos escucharlos, queremos ver qué se analizó, cómo se analizó y cuánto se analizó este aspecto. Nada más, ministro. Senador. También quiero... ¿Puedo usar la palabra? Supongo que ahora el procurador le va a contestar al señor senador, pero básicamente el gobierno ha contado con dictámenes jurídicos de los abogados que llevan las causas en el exterior y que están basados en el análisis de la ley extranjera, para lo cual ellos son los peritos, ellos son los expertos que son los que pueden dictaminar sobre esa materia. Independientemente de eso, que los hemos traducido, se los hemos acompañado al presidente de la comisión, creo que ya te los adjuntaron, no sé, los dictámenes, y se los vamos a acompañar a todos los señores senadores miembros de las comisiones. Independientemente de eso, obviamente vamos a tener la mirada argentina sobre esos instrumentos. Y como varios senadores lo han pedido que sea por escrito, será por escrito. Así que ese tema me parece que con esos elementos de juicio vamos a poder tomar una decisión de la misma manera que nosotros hemos tomado la decisión de apoyar estos proyectos porque creemos que son viables y razonables y lo suficientemente seguros, ¿no? En los temas de números, descarto que el ministro les va a proveer toda la información, pero bueno, ahora si me dejan, les doy la palabra. Y acá está eso. Señor Procurador. Respecto del comentario del señor senador en relación con la ley Cerrojo, yo comparto con él el análisis, hay que hacerlo en términos contextuales históricos respecto de la ley. Y el punto, como comentaba el senador anteriormente, es que en el contexto actual yo creo que es razonable derogar la ley Cerrojo más allá de su análisis histórico y su razonabilidad al tiempo que fue aprobada por este honorable Congreso. El segundo punto, nosotros hemos pedido dictámenes a los estudios de abogados por la siguiente razón. Los abogados son los que representan a la Argentina, trabajan con el derecho extranjero y pueden hacer juicios de predictibilidad sobre los jueces norteamericanos que aplican ley norteamericana. Por eso me parece que el camino más sensato de parte nuestra es, por un lado, requerir tales dictámenes. Esos dictámenes han sido traducidos y distribuidos a los señores senadores. Sin perjuicio de ello, nosotros vamos a hacer un juicio de razonabilidad respecto de los dictámenes de los abogados. Pero, insisto en esta cuestión, necesitamos centrarnos en los dictámenes de los abogados, que son quienes conocen el derecho norteamericano y cómo este derecho es aplicado por los jueces norteamericanos, para después sí dar un juicio de razonabilidad respecto de esta cuestión y contribuir al debate y al esclarecimiento de este tema. Tal cual, no es que, tal cual, es lo único que sacó. No, a ver, lo que se acompañó es simplemente, como aclaré en un primer momento, una respuesta al diputado Bossio por un pedido de informes puntual del diputado, y lo que se contesta ahí es esa pregunta. Pero luego, si no me equivoco, se adjuntaron los dictámenes, pero no sé decírselo con certeza. Son opiniones de los abogados que representan a la Argentina. No son cualquier abogado, sino los que Argentina ha designado como representantes legales en el exterior. A ver, senador. Gracias. Gracias, señor Procurador. Yo creo que nos vamos aproximando al tema. Lo que pasa es que estos abogados no son autónomos. Nosotros entendemos que, obviamente, actúan conforme instrucciones que les da el gobierno y fundamentalmente usted, y están sujetos a una supervisión. Si no, imagínense, nosotros estaríamos en manos de unos abogados y este Congreso estaría teniendo verdaderos actos de fe con abogados que ni siquiera hemos contratado o supervisado. Nosotros lo que pedimos justamente la segunda instancia necesaria y pertinente, que es
cómo se supervisaron esas opiniones, lo actuado, y evidentemente eso ya, aunque sea la ley extranjera, usted tiene todos los elementos técnicos para asesorarse, contratar los expertos para después evaluar y formar su opinión, porque usted mismo tiene que aconsejar al Poder Ejecutivo, al señor Presidente de la Nación, que ya firmó el proyecto pidiéndonos que lo aprobemos, al señor Ministro y también a nosotros, porque fíjese que muchas veces la Procuración del Tesoro se ha definido como el asesor legal de la República Argentina, y eso es decir que es el asesor legal del Estado Nacional, y si es del Estado Nacional, también lo es de este Congreso. Entonces su opinión también nos interesa como senadores, y además en ese aspecto, en tanto y cuanto es el asesor legal del Estado, podemos requerirla y debemos requerir un tema de esta importancia, superlativa. Señor Ministro. No, yo no tengo mucho más que decir, simplemente que todos los números que trajimos hoy, senador País, usted se imaginará que no los dibujamos, ¿no? O sea que están disponibles y bueno, podemos hacer una lista de para cada anexo y para cada acuerdo cuál es la sentencia judicial, cuál es el capital original y cuál es el monto debidamente negociado. Ese trabajo, sí, porque existe un afecto común. Ese trabajo se ha hecho, primero hasta supervisado por ustedes para poder hacerlo, y a lo mejor se puede hacer un resumen de ese trabajo, pero es muy importante ver la deuda original, si son primer tenedor o si hubo transferencias, los análisis que hayan hecho para decir, bueno, este acuerdo nos cierra económicamente, está dentro de las pautas de tal acuerdo, acuerdos como este está dentro de la sentencia, tiene costas, es decir, cada acuerdo tiene una particularidad que eventualmente para autorizar la suscripción lo ha tenido que evaluar técnicamente la cartera a su cargo. Entonces, a lo mejor queremos esos elementos de sustento que nos permitan a nosotros decir... Lo tenemos, no tenemos ningún problema en mostrarlo. Perfecto. Y déjeme decirle simplemente con la confianza que tenemos cuando éramos colegas en la Cámara de Diputados, senador, eso también habría que habérselo pedido al gobierno anterior cuando hacía sus negociaciones y cuando hacía acuerdos secretos con Chevron y demás, ¿no? Entonces, me parece que yo nunca lo escuché, nunca vi un diputado del oficialismo reclamar, ni siquiera ni a viva voz ni por escrito, que en la ley Cerrojo, que decía que cada 6 meses tenía que venir el ministro de Economía a explicar lo que estaba pasando, nunca nadie se lo pidió, se lo pedimos de la oposición para la nada misma, porque en ese momento no servía de mucho hacer un planteo de la oposición. Bueno, eso es lo que estamos cambiando ahora, así que los números los tenemos, los vamos a traer. Celebro esta renovada preocupación por la transparencia, me parece que es el camino hacia adelante, es el camino en el que estamos, así que ahí nos encontramos. Cerramos entonces con el senador Rodríguez. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Voy a plantear primero una pregunta de un tema que no entiendo y que pienso que el ministro me lo puede explicar. El artículo 11, que se eliminó impuestos municipales y provinciales a instancia de nuestro bloque en diputados, mantiene una exhibición que quiero pedir explicación. Exímese a las operaciones comprendidas en la presente ley del pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes a crearse en el futuro y de las restricciones cambiarias que puedan aplicarse a las operaciones contempladas en la presente ley. ¿Cuesta tanto tratar el impuesto a las ganancias de los trabajadores y tan fácil que eximimos de los impuestos a los usureros internacionales? Yo no creo que en Estados Unidos nos pidan que nosotros eximamos de impuestos cuando ellos tienen una conducta fiscal rígida, dura. Y si me contesta que no hay ningún impuesto, le diría que para qué pusimos la cláusula. Entonces yo tengo que presuponer que si está puesta la cláusula por el Ministerio es porque hay impuestos a cobrar. ¿Qué impuestos y qué montos? Porque esta exhibición también incrementa la deuda, porque es un no ingreso al Tesoro Nacional. Y además
están cediendo lo que ustedes tienen una parte, porque esos impuestos son coparticipables. Entonces ustedes cuando eximen el pago de un impuesto coparticipable están afectando el federalismo. Me parece que... pequeña interrupción? Sí, con mucho gusto. Nosotros no estamos haciendo nada de eso. Nosotros lo estamos trayendo al Congreso para que el Congreso de la Nación decida sobre eso. Y el Congreso es federal. Digo, pues si no, no se entiende bien lo que estamos haciendo. Por algo estamos trayendo la ley a discusión y por eso hemos aceptado los cambios en diputados, ¿no? Correcto, pero entonces contésteme, ministro. ¿Qué impuesto le vamos a eximir? Para saber por qué razón tenemos que nosotros, que ustedes nos están pidiendo que asumamos la responsabilidad, votar esto que en principio a mí me parece que está mal. ¿Qué impuestos están eximiendo? Porque la iniciativa es de ustedes, esta cláusula no la hemos puesto nosotros. Va a contestar el... Si me contesta, porque hago una reflexión final que es más global y que es menos áspera que esta pregunta. Lo de la... No, lo único que voy a decir es que esta es una cláusula similar a la de los canjes anteriores, a las leyes anteriores. Es una cláusula que viene, es una cláusula común, como digo, a las leyes anteriores. La verdad que lo único que hicimos fue mantener el texto, ¿no es cierto? Sí, justo, ahora estamos bien. Y es un poco, ¿no?, la respuesta. Nos parece que es en realidad es una garantía, no es una garantía, es una convención legislativa que se da en el contexto de este tipo de operaciones de emisión de títulos públicos en los mercados internacionales, ¿no? Es así en cuanto a que históricamente se ha hecho así, básicamente en las últimas 2 operaciones grandes, y la verdad que no queríamos cambiar eso a los fines de precisamente que los tenedores de los bonos emitidos en el 2005 y 2010, o mejor dicho, los tenedores de los nuevos bonos tengan al menos similares protecciones, que tengan el mismo tratamiento impositivo que tienen los tenedores de los bonos emitidos en los canjes anteriores. Me parece, lo he sostenido siempre y soy coherente en lo que sostengo, que la deuda externa argentina es un monumento a la corrupción. Tenemos un endeudamiento enorme, todo confuso, no se sabe a quién debemos, no se sabe por qué lo debemos, qué se hizo la plata, cuándo entró al país, cuándo no entró, de endeudamientos menores, de estar en cero en la época de Perón, a estar en 5.000 millones cuando el peronismo gobernó en el 73, estamos en 250.000 millones y hablamos de miles de millones como si fueran cifras intrascendentes. Más aún, mostraba que uno de los anexos dice que el arreglo es que lo citó una senadora, la senadora Lavado, que el arreglo es entre 843 y 848 millones y está el 8 del 48 sobre un 5 y está hecho en un papel común. Me parece, no sé, ¿no? Son cosas raras, por lo menos admítanme que son cosas raras. Pero si esta ley viene a este Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo para poner el punto final, el nunca más a la usura internacional, me parece que podemos transformar esto que no es para festejar en una cosa muy positiva para la Argentina de los nuevos tiempos. Entonces, me parece que para que el nunca más a la usura internacional y nunca más al endeudamiento, no quiero calificarlo de irresponsable, pero al endeudamiento sin mucho fundamento, el ministro ha dicho en varias oportunidades para pagar el déficit fiscal, cosa que no comparto para nada. Si ustedes me dicen, nos vamos a endeudar para hacer el plan Belgrano, que va a reactivar el norte argentino, bueno,
si calzamos la deuda con el plan, me parece que es una cosa para pensarlo, para reflexionar y para aprobar. Ahora, establecer que nos vamos a seguir endeudando sin saber para qué, me parece a mí que es ya una autorización que excede lo prudente para el momento. Lo propusimos en diputados y no fue aceptado, pero propongo en el Senado que agreguemos 2 artículos. Uno que diga que para todo endeudamiento se requiere de una ley especial del Congreso de la Nación, que establezca para qué es la deuda. No posterior, sino anterior, antes de tomar la deuda, como estamos haciendo ahora, que estamos autorizando a emitir bonos, que está bien, no es una deuda, es la innovación de otra deuda, pero estamos autorizando a emitir bonos y estamos estableciendo las condiciones. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Y con una prórroga de jurisdicción. Entonces me parece que deberíamos agregar un artículo que diga, como dije recién, que para contraer cualquier tipo de deuda, la nación, los organismos descentralizados, y hay que buscar la figura jurídica para incluir a YPF, porque ya la dictadura militar en otras épocas, en la YPF anterior, endeudó al país irresponsablemente. Y después todos los argentinos hacernos cargo. Todo el tema de YPF es toda una cuestión bastante cuestionable. Nunca quisieron mostrar el contrato de Chevron, hay fallo de la Corte, hay fallo de un juez, y el gobierno insiste en no mostrarlo, que es secreto. Bueno, me parece a mí que no podemos dejar librado a que contraigan deuda irresponsablemente. Y el segundo artículo que propongo es que para prorrogar la jurisdicción también se requiere una ley especial. Y repito, una ley especial, porque no es suficiente el presupuesto. Porque el presupuesto en los nuevos tiempos, en el siglo XXI, es una autorización abierta para gastar, con una autorización abierta para recaudar, pero que tiene una autorización que el jefe de gabinete puede modificar todo como quiera. Y después nos viene un DNU. Y cuando tratan el proyecto de presupuesto, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores van anotando a cada diputado de cada provincia qué obras quieren que hagan y se vota. Y se votan 45 artículos, 50 artículos, entre los que va uno chiquitito que dice facúltase a endeudarse por este año por tantos miles de millones de pesos. Entonces yo digo, no, en la ley ómnibus del presupuesto saquemos esta cláusula. Y si queremos hacer un trabajo con transparencia, que estoy de acuerdo, que esto es un avance enorme en la transparencia del Estado. Estoy de acuerdo, me parece espectacular que lo discutamos y que podamos poner en tela de juicio todos los temas y que el ministro nos ha contestado con mucha prudencia, solvencia, responsabilidad, todo lo que nos ha podido contestar. Pero me parece que tenemos que establecer el nunca más del endeudamiento. Para endeudarse tiene que haber una ley especial que establezca cuánto es el monto, cuáles son las condiciones de los títulos que se van a emitir y para qué. Y si quieren prórroga de jurisdicción, necesita otra ley especial. Porque ya la prórroga de jurisdicción, que era un atentado a la soberanía, ya era prórroga de jurisdicción. Prórroga de jurisdicción acá, prórroga de jurisdicción en el contrato de Chevron. Prórroga de jurisdicción en todos lados. No es a la jurisdicción de Nueva York solamente, que ya sabemos quién es Griesa, cómo aplica la ley, cómo la Argentina se ha visto afectada. También hay prórroga de jurisdicción a Japón, con las leyes japonesas, hay prórroga de jurisdicción a Alemania, que ni siquiera podemos explicar bien qué bonos están, si están en litigio, si no están en litigio. Entonces me parece que la prórroga de jurisdicción es una cosa que contribuye a la falta de transparencia en el trabajo de la deuda externa. Más aún, le pedimos al señor procurador que emita un dictamen y nos dicen que los que tienen que emitir el dictamen son los abogados de los estudios de Estados Unidos.
Bueno, entonces me parece que por toda esa razón, así como un día dijimos nunca más a la violación de los derechos humanos, que todos los argentinos acompañamos como una política de Estado y que estamos todos cuidando de que eso se respete, tenemos que hacer el nunca más a la usura internacional. Gracias, ministro. Gracias, senador. Nos pide una interrupción el senador Pinedo antes del ministro. Sí, no voy a hacer un debate. Me parecen importantes los planteos del señor Rodríguez. En el caso de las exhibiciones de impuestos, se refiere a las operaciones de la ley. Si se fija en el artículo 10, dice todas las cosas que el gobierno tiene que hacer para emitir los títulos, para hacer los pagos. Y entonces, si tuvieran impuestos cada una de esas operaciones, sería más caro para el gobierno, en realidad, hacer lo que tiene que hacer para pagar. Entonces, lo que se busca es abaratarle los costos de emisión de títulos al propio gobierno, que tendría que eventualmente cobrarse impuestos a sí mismo, ¿no? Pero de todas maneras esto lo vamos a discutir y analizar con más detalle cuando discutamos en la comisión el proyecto de ley. Con relación a las otras propuestas, son propuestas de una ley de crédito público general que bueno, me parece importante que lo debatamos, pero me parece que con esto está por lo menos satisfecho la necesidad de aclarar la primera inquietud del señor senador. Señor ministro. Solo un comentario. La ley de presupuesto es la que establece la autorización para endeudarse, y eso es lo que nosotros estamos respetando. Simplemente lo que estamos diciendo es que cuando se elaboró la ley de presupuesto, sin perjuicio que era de otro gobierno, pero nosotros la tomamos como si fuera, como lo que es, digamos, una ley de presupuesto de la Nación, no preveía, por supuesto, emitir deuda para cancelar esto. Y por eso toda la discusión respecto de sí, el tope y demás, nosotros no queremos que esto sea un vehículo para engañar y emitir más, no ese es el espíritu. Y creo que quedó suficientemente demostrado, y nosotros creemos que, más allá de la apreciación que hace usted, senador, respecto de que no es bueno endeudarse para cubrir el déficit, eso yo lo comparto en forma sistemática a lo largo de cada año, pero si la alternativa es hacer un ajuste, estoy de la vereda de enfrente, porque me parece que para eso los países a veces tienen déficit y a veces tienen su manera de administrar el ciclo económico. Así que nosotros no estamos pidiendo una autorización adicional para aumentar la deuda, que quede claro esto. Me parece que cada dos preguntas una se tocaba con esto. Vuelvo a insistir, en ningún momento estamos pidiendo eso, simplemente lo que estamos pidiendo es que resolver este problema no nos implique una reducción en la autorización que ya estaba prevista por un gobierno anterior que nosotros tomamos como buena. Quiero también que se entienda eso, ¿no? Y finalmente celebro el ataque de transparencia que nos ha dado a todos, ¿no? Porque estas discusiones yo no las vi en ningún momento cuando yo estuve en la Cámara de Diputados. No sé si se daban acá. Bueno, puede ser que se dieran acá, fantástico. Fantástico si se daban acá, pero lo que digo es que nunca han formado parte de la agenda con la virulencia que apareció en este debate, y quizás este es uno de los primeros logros de la administración Macri. Lo que prometimos en campaña de transparencia se está contagiando a lo largo de todas las fuerzas políticas. Muchas gracias, ministro, y también esta mayoría del Senado. Perdón, estamos pidiendo...